Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy en una migajita de pan que simboliza la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, vamos a estudiar Efesios capítulo 6 versículo 4, que dice así la palabra: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este es un mandato que Dios nos hace a todos los padres. Primero miremos la primera parte de la oración, que es: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. La palabra ira que utiliza la Biblia es la palabra griega parorgirso, que significa encolerizarse juntos, es decir, enfurecerse, arder en ira. ¿Qué nos quiere decir la palabra? Que no nos encolericemos junto a nuestros hijos, no enfurezcamos con ellos juntos, no ardamos en ira junto con ellos. No provoquemos a ira a nuestros hijos de tal manera que pierdas totalmente el control y esto cause en tus hijos que se opongan decididamente en contra de la autoridad. Esto da como resultado la rebelión. En la mayoría de casos que los provoca a ira a nuestros hijos es la manera en que le hablamos y las palabras que le decimos. Recordemos que nos dice la palabra en Proverbios capítulo 15 versículo 1, que dice así: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Antes de hablar con tus hijos, piensa qué le vas a decir y cómo se lo dirás. Cuidémonos de no decirles palabras ofensivas o vanas, porque pasará que con esas palabras ásperas les subirás el furor, como dice Proverbios capítulo 15, versículo 1. Muchos padres se enfurecen con sus hijos, haciéndoles daños físicos y psicológicos, porque creen que tienen licencia para hacerlo. En otro caso, los padres se enfurecen con sus hijos, sacando sus frustraciones de todo lo que le pasa en el día en su trabajo, o cuando tienen discusiones con su cónyuge. Otros casos que se dan en algunos padres que provocan ira a sus hijos es cómo nos comportamos en la iglesia de manera espiritual, pero en casa es gritos y ofensa. Y entonces, ¿qué pasa? En la mente del joven piensan que sus padres son hipócritas, provocando una inconsistencia en la crianza de los hijos. En la mayoría de casos, los padres se sienten que pierden autoridad si no usan la gritería y amenaza para controlar a sus hijos. Pero perder el control y ofender demuestra la falta de madurez y la falta de los frutos del Espíritu Santo, que nos enseña Efesios capítulo 4, versículo 30-31, que dice así la palabra: y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Si vivimos enojados, iracundos, gritándoles todo el día a nuestros hijos, eso demuestra que pasamos amargados. ¿Qué hacemos con eso? Contristamos al Espíritu Santo, eliminando así los frutos del Espíritu Santo. Por ejemplo, el amor es eliminado por el odio. Y si eliminamos el amor, no tenemos los demás frutos, porque ellos se derivan del amor. Esto demuestra tu inmadurez espiritual. ¿Y qué dice la palabra? Que si no tenemos amor, de nada nos sirve. Eso sale en 1 Corintios capítulo 13, versículo 3. Si no educamos a nuestros hijos con amor, de nada nos sirve ir a la iglesia, alabar a Dios, cantar al Señor, si vivimos contristando el Espíritu Santo, eliminando así los frutos del Espíritu Santo. Recordemos que a Dios le gusta que le adoren en espíritu y en verdad. Sale en Juan capítulo 4, versículo 23. Y no somos espirituales si vivimos contristando al Espíritu Santo, estando todo el día amargado, gritándole a nuestros hijos. Contristamos el Espíritu Santo. La segunda parte de este mandamiento, vamos a ver la segunda parte de este mandamiento, que dice la palabra: sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Si vamos a corregir a nuestros hijos, que sea con la palabra. Eso nos dice Efesios capítulo 6, versículo 4. A veces cometemos el error de compararlos con sus hermanos o con otros,
porque ellos no son como ellos, poniéndolos de ejemplo. Tenemos que entender que somos únicos. Nadie es igual a nadie. Cada uno tiene su propio ADN y su propia huella dactilar. Ninguna huella dactilar es igual a otra. Todos somos únicos. Dios nos hizo originales. Nuestro cabello no lo tiene nadie, nuestros ojos no los tiene nadie. Por eso no debemos comparar a nuestros hijos con nadie. Cada persona tiene su propia personalidad. Así le agradó a Dios hacernos. El ser comparado causa frustración y resentimiento en la persona, porque le estamos diciendo que no es lo suficiente para que lo valoren y viven en la sombra de otro que resplandece más. Nuestros hijos tienen que resplandecer la luz de nuestro Señor Jesucristo. No tienen que resplandecer la de nadie, es la de nuestro Señor Jesucristo. Evitemos la comparación en nuestros hijos, busquemos lo bueno que tienen cada uno de ellos. Miremos sus cualidades, porque todos tenemos cualidades. Y si cometen pecado, debemos corregirlo individualmente, amonestándolo con la palabra de Dios, enseñándole más bien que sean como Jesús, porque al que tienen que copiar y como ellos tienen que ser es como nuestro Señor Jesucristo. Todos estamos en la escuela de la vida, viviendo a diario, tratando de ser como Jesús, y nuestro Padre Celestial nos corrige con amor. Así tenemos que corregir a nuestros hijos, enseñándoles la palabra de Dios con amor. Miremos que nos exhorta también Colosenses capítulo 3, versículo 21, que dice así la palabra: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La palabra exasperéis que utiliza la Biblia es la palabra griega eris, que significa lucha, contienda y pleitos. La palabra nos enseña a no luchar con nuestros propios hijos, que no entremos en contiendas con ellos y no pelear con ellos para que no sean desalentados. La palabra desaliento es la pérdida de todas nuestras facultades emocionales, espirituales y físicas. Imaginen que vamos a hacer que nuestros hijos pierdan las emociones al vivir luchando contra ellos, haciendo así que su mente sufra un bloqueo que impida que actúen según los principios que Dios ha establecido, buscando menos de Dios, perdiendo su relación con Él. Al nosotros vivir peleando con ellos, amargándoles así la vida, ni siquiera cosas físicas querrán hacer, porque estarán totalmente desalentados. Por eso la Biblia nos exhorta a no desalentarlos. El desaliento es una de las estrategias más peligrosas del diablo. Eso hace el diablo con las vírgenes insensatas, desalentándolas para que ellas pierdan la relación con Dios y así pierdan su salvación. No hagamos nosotros con nuestros hijos que sean ellos como las vírgenes insensatas, pierdan el desaliento por las formas en que le hablamos, por todo lo que le decimos, por las ofensas. Corrijámoslos con amor, ese amor que Dios nos ha puesto en nuestros corazones. Así tenemos que corregirnos con amor. No seamos usados por el diablo para hacerle daño a nuestros hijos. Recordemos que Él nos odia, porque somos hijos de Dios, y sobre todo odia a nuestros hijos, porque Él sabe que son futuros pastores, músicos, profetas, evangelistas, y nuestro enemigo, el diablo, los quiere destruir. Por eso seamos más astutos que Él y corrijamos a nuestros hijos con amor de la palabra de Dios. Si vivimos amargando a nuestros hijos, van a buscar el refugio de las personas equivocadas, que los van a mal aconsejar, alejándonos de nosotros y de Dios. Seamos amigos de nuestros hijos, que no busquen amigos en otras partes que le enseñarán vicio al punto de volverlos adictos. Prevengámonos y seamos amigos de nuestros hijos. ¿Qué nos dice la palabra en Mateo capítulo 7, versículo 6? No demos nuestras perlas a los cerdos, no vaya a ser que la pisoteen y la despedacen. Los cerdos es el símbolo del diablo. No hagamos que el diablo los despedace buscando falsos amigos. En estos días a nuestros hijos no les gusta que le gritemos. Hablemosles de buena manera, como a ti te gusta que te hablen.
Eso nos enseña la palabra en Mateo capítulo 7, versículo 12, que dice así la palabra. Así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Así que si a ti no te gusta que te griten, no lo hagas con tus hijos. Ámalo, cuídalo como Dios nos ama y nos cuida. Dios nos ama a diario, nos perdona todas nuestras ofensas y todos nuestros pecados. Así tenemos que amar a nuestros hijos y perdonarles todo lo que nos hacen. Hay que aconsejarlo con amor. No hay que dejarlo que busquen otros consejos, porque si no nos aconsejamos con la palabra de Dios, son malos consejos. ¿Cómo tenemos que guiar a nuestros hijos? Con la palabra de Dios. Es la única manera de aconsejarlo. Enseñarle palabra. No dejar que busquen amigos en las calles en donde ellos van a enseñarles más bien malos consejos. El único consejo y el buen consejo que podemos darles es el de la palabra de Dios. Ese es el que los va a corregir y los va a guiar a una vida eterna. Espero les haya gustado esta pequeña reflexión. Dios bendiga a toda su familia. Cuiden a sus niños. Guarden la mente y el corazón de sus hijos. Eso es lo que quiere destruir el enemigo, su mente, su corazón. Pero nosotros con amor hablemosle a nuestros hijos para que ellos no sean afectados su mente y su corazón. Seamos más astutos que Él, cuidando a nuestros niños. Cuiden también a los ancianos. Recuerden que algún día vamos a ser ancianos también. Y de la manera que cuidamos a nuestros padres, de esa manera vamos a recibir. Porque todo lo que sembramos, eso cosechamos. Espero les haya gustado, Dios les bendiga y los guarde en el nombre de Cristo Jesús. Amén.